traigo cómo aplicar la estrategia de Bollinger a través de interés compuesto. Recientemente hice un video explicando lo que era el Bollinger más el RSI, pero algunos quedaron con las dudas. En mi caso yo voy a volver a explicar lo que es, qué indicadores utilizar o me parecen fiables al momento de utilizar una estrategia. Uno de ellos es el Bollinger. Bollinger es una estrategia, más que todo es un indicador que me da medias. En este caso viene por defecto tal cual, pero como la desviación y los periodos son muy cortos, no me serviría mucho para yo tomar entradas al alza o a la baja, por lo que yo debo configurarlo. ¿Cómo lo configuro? Aquí voy a periodos y pongo 20 periodos. Y la desviación tiene que ser de 2 más o menos, para que dé chance a que el precio reaccione o tenga un rango más amplio. Ahora yo aquí, bueno, en mi caso lo voy a poner azul, porque me gusta mejor azul. La línea media la pongo color de naranja y esta azul también, y le doy guardar. Ya tengo configurado mi zona, bueno, mi indicador. También yo puedo utilizar el indicador para ubicarme, ¿no? Hay dos formas de trabajar con el indicador. Una de esas formas es entrar en los extremos. Bollinger tiene dos formas de operar, ¿no? Pero hay una que es más complicada que la otra. Esta forma me dice que yo puedo entrar en los extremos. Justamente cuando toca la parte baja, yo pudiera entrar al alza, pero eso no significa que sea así. El uso correcto del Bollinger es a través del uso de la media. Es decir, el precio pasa a la media, yo entro en la media. Si el precio pasa a la media y se la baja, yo entro en la media cuando rebote. ¿Por qué? Porque sería a favor de la tendencia. Por eso se utiliza el Bollinger de esa forma. Ahora, yo voy aquí a, bueno, ya marqué una zona porque justamente el precio está allí. Ya tengo una zona marcada y la zona, bueno, superior es esta. Justamente donde está la zona de reacción, la resistencia. Tenemos dos zonas, una aquí pequeña y aquí hay otra, ¿no? Aquí estamos uniendo lo que es el análisis técnico, bueno, lo que son las zonas de reacción más el Bollinger. Estamos complementando para saber más o menos dónde estamos. Ahora, yo puedo agregar también medias móviles. También por un ejemplo, yo puedo agregar esta media móvil. Esta media es simple. Como así, bueno, aquí hay una forma, yo puedo poner 20 periodos y miren lo que hace. Justamente se dibuja donde está la media móvil del Bollinger, es decir que esa media es una media simple. Yo puedo configurarla, puedo poner de 50 porque pudiera ser, ¿no? Exponencial. ¿Para qué? Para más o menos ubicarme también hacia dónde va el precio. En este caso, bueno, tendría que ser de otro color. Voy a ponerla de color morado. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Y ahí está, ¿no? Entonces la medida de 50 justamente el precio fue a buscar esa zona. Entonces uno se pone a ver, ¿usted puede operar con las medias? Sí. Pero generalmente Bollinger solamente utiliza esa media, la medida de 20. Pero esto tardaría más en darme entradas porque no, cada 50 periodos es bastante periodo de tiempo. Ahora, yo voy a empezar, voy a eliminar la media, solamente me voy a quedar con esta. ¿Qué me dice lo que es el Bollinger? Bueno, yo voy a entrar, bueno, primeramente yo puedo guiarme por la acción de precio, ¿no? Yo voy a utilizar el 50% de la cuenta. En mi caso, como yo tengo más capital, no me afecta si yo los pierdo o no. Si usted es nuevo y está iniciando apenas con ese capital, se recomienda que empiece con 2,5 dólares a 3 o 2 para aplicar interés compuesto, porque si usted pierde, pues ya le queda mayor reserva. En mi caso, si yo pierdo esto, no me afecta, yo tengo más capital y puedo empezar nuevamente. Recuerden que la gestión es lo más importante. Si yo ya me uno el precio, justamente voy a buscar lo que era el imbalance o el vacío que estaba aquí en este punto. Mire, justamente en la zona de reacción el precio ya reaccionó anteriormente y el precio está buscando esa zona. Por lo que yo voy a tratar de agarrar el movimiento alcista que se va a generar de aquí hasta aquí. Y justamente voy a tomar una posición aquí a la baja también. Pero aquí la podía programar. Pero vamos paso por paso. Voy a iniciar justamente ahora y voy a iniciar con una posición al alza como cierra esa vela en lo que es el par AUCAC OTC. Entré hacia el alza en el par AUCAC OTC. Vamos a ver
Sí, la proyección del fractal, porque bueno, aquí yo veo la estructura y aquí claramente se ve un soporte. El precio ya había reaccionado aquí y justamente vemos una reacción, por lo que el precio debería volver a... Bueno, la operación salió positiva. Bueno, la primera no salió positiva. El precio, bueno, aquí se ve claramente que ese comportamiento es manipulación de lo que es el broker. ¿Cómo yo identifico manipulación? Fácilmente se dieron cuenta de que el precio cae con mucha fuerza de un golpe, con mecha, y luego sube con la misma intensidad. Y justamente ¿dónde queda? El precio queda donde estaba al inicio, es decir, en los 10 minutos. Si yo voy a 10 minutos, capaz la vela la encuentro. No más a ver si en 15 se observa bien, no tampoco. Pero generalmente estas velas se llaman así, son doji, pero son velas doji bien grandes. Que algo así, mira, aquí se puede ver la vela, el precio baja, luego sube y queda al inicio. En H4 la puedo ver. Entonces lo que sí, bueno, cuando pasa esto, nos obliga a nosotros a ir a autográfico, porque cuando hay manipulación, lo que es la acción de precio no se respeta como se evidenció aquí. Lo que sí es que el punto medio del Bollinger sí lo respetó, pero yo ya estaba en operación, yo lancé la posición al alza, porque como sabía que era manipulación, tenía que recuperar. Pero fue arriesgado porque quizás hubiese seguido cayendo, pero bueno, yo sabiendo el movimiento lo aproveché y pues estoy al inicio nuevamente. La próxima, bueno, aquí es como algo interesante que hay que ver, ¿no? Yo pierdo la primera y suponiendo que usted pierda la mitad, es bastante, ¿no? Y es por eso que se recomienda operar con 2,5, $3 si usted empieza con 50. En mi caso, como les dije, mi gestión me lo permite y pues empecé con 25. Si observamos lo que es M1 en AUK OTC, yo pudiera aprovechar también una posición al alza, ¿no? Entonces yo voy a ver posiblemente entre al alza en lo que es ahorita, ¿no? Justamente ahora, justamente en la zona de reacción, a 3 minutos. ¿Por qué allí? Porque bueno, según Bollinger me dice que cuando el precio traspasa la zona, el precio cae, no pasa, vuelve a subir y no pasa, me está haciendo el test, ¿no? Y si me hace el test, el precio iría al alza. La posición salió ganada, ya gané la primera operación, bueno, la segunda, ya la primera ganada fue en lo que fue en ganancia, ¿no? Entonces, la siguiente operación va a ser con 48, voy a poner lo que es el capital de la primera operación más la ganancia. Ahora, bueno, ya sabemos que está haciendo el precio, mire, fue respecto a la media. Algo que hay que acotar es que el precio, bueno, al momento de entrar tiene que ser muy justo a la media, justamente a la media o muy cerca de ella. ¿Por qué? Porque puede ser de que capaz regrese y quede justamente a su entrada. Por lo que en este tipo de estrategia hay que ir a favor de la tendencia para que tener más probabilidad de éxito y también entrar en lo que es a mercado, justamente cuando esté en el punto cercano. Porque aquí llegó o muy cerca de allí, pero no pasó, o sea, no pasó, rechazó y bueno, yo entré por allí, ¿no? Entré hacia la baja, justamente en la media. El precio no pasó, me hizo un doble techo y pues supongo que el precio va a buscar el vacío. Así que entré hacia la baja a 3 minutos. Arriesgado sí, porque puede ser de que no sea un rompimiento y pues esté entrando en contratendencia. La especulación fue acertada, el precio fue a buscar esa zona de vacío, bueno, cerca de ella. Hice un break al momento de hacer este video, bueno, es lo que se debe hacer. Recuerde que la próxima estamos arriesgando mucho más y la idea es ganarla, no perderla. Si la pierdo, debo iniciar nuevamente, por lo que debo tener cuidado. Ahora estoy viendo diferentes estructuras, pero todas parecen iguales, con mechas, o sea, en lo que es mercado OTC. M5, mire, me dice, ¿qué me dice Bollinger? Bollinger me está diciendo en este punto de que yo pudiera entrar a la baja, sí, aquí en el USD, justamente por allí, que coincide en la zona, ¿no? Coincide en la zona, no es que Bollinger esté ahí, yo lanzo ahí, no. Si la zona está más arriba, usted entra en la zona, no en el Bollinger. Porque Bollinger solamente es una media y aparte es una media simple, no es exponencial. Yo voy a entrar a la baja en lo que es el par USD OTC, pero cuando llega a ese precio, voy a marcar el precio 1.6276. A ver, por precio 1.6276, 6276, M3 a la baja. Sería en $92 hacia la baja. Así que voy a esperar a que el precio llegue a la zona y pues active la orden, ¿no? Entonces, si vamos a M1 rápidamente, yo veo justamente la zona, mire, justamente la zona
de coincidencia, la media coincide con este punto de reacción. Viendo a la transmisión, bueno, como observaron en el video, el precio sí fue a buscar la media de 50. El precio sí fue a buscar la zona marcada, es decir, esta zona, y el precio cayó. Por lo que generalmente lo que fue la estrategia de Bollinger en base a acción de precio sí la respetó. Entonces, bueno, ya la cuenta va en 200. Vamos a hacer una última operación. La idea es llevarla a 400. Entonces voy a arriesgarme con todo el capital. Posiblemente el precio suba en este punto. Hay que ver el cierre de vela. En mi caso, yo voy a esperar lo que es la reacción del precio para poder entrar al alza. Así que voy a esperar la siguiente vela en lo que es el par AUCAC-OTC para hacer mi última entrada en base a interés compuesto, en base a esta, bueno, al experimento de Bollinger, ¿no? En ese caso, no voy a usar Bollinger, sino la acción de precio como entrada. Cabe destacar de que si yo me equivoco, pierdo todo lo que tengo. Entonces es parte de eso, de esperar los precios de entrada adecuados. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace de la descripción. Vamos a aprovechar. Bueno, la posición me salió exitosa, aunque con mucho susto el precio lanzó una mecha hacia el extremo del movimiento. Esto pareciera ser un falso rompimiento. Hizo un fake de subida, volvió a caer y subió con mucha fuerza hacia el lado contrario. En mi caso salió positiva, como digo, con mucho riesgo porque como tal la zona de reacción que tenía marcada era aquí y pareciera que la rompió, pero nunca fue así. Mire, solamente fue una mecha, una caída de un minuto y la respuesta fue justamente en este inicio o este extremo, por lo que a veces es bueno esperar también puntos lejanos. Pero en mi caso, en tiempo me dio justamente el acierto y aparte, si se dieron cuenta en los últimos segundos, el precio casi se voltea. Pero así es OTC, así es la acción de precio en OTC. Puede darle una pauta rara, pero a la final puede decidirse hacia el lado que uno proyectó. Así que bueno, así doy culminado este video. Más o menos subí la cuenta de 50 a 400, incluso casi pierdo todo en la última operación. Pero con mucha suerte el cierre fue por arriba y por ende el precio me dio la razón. Ahora espero que con este video les haya ayudado. Recuerden que lo que es el interés compuesto es una forma más difícil de hacer dinero, ya que cuando usted aumenta capital empieza la gestión psicológica, ¿no? Usted puede ganar la primera y la segunda fácilmente. Ya la tercera es lo mismo, pero usted en lo que es al poner más cantidad en riesgo puede verse afectado y puede inventar entradas donde no las hay, y por eso hay que tener mucha paciencia. En este caso era más viable entrar en el extremo de ese movimiento en este punto que en este, pero al ver la acción de precio yo decidí entrar allí. Entonces nos vemos en un próximo video.